Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Dice así, segundo de Reyes 1:1. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vayáis a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías Tisbita se fue. Y cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decile: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envíes a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Señor, gracias por tu palabra, la cual es preciosa, hermosa, la cual habla nuestras vidas. Señor, te pido una vez más que seas tú glorificándote en lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder entender los mensajes que recibimos a través de las experiencias de otras personas y los testimonios aún de la misma historia. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Encontramos una exhortación en la palabra de Dios con respecto a la parte histórica y dice: estas cosas se escribieron para nosotros para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Hay muchas historias que nos hablan en la Biblia de éxito, pero también de fracaso. Pero todas estas cosas Dios las dejó escritas con el propósito que sirvieran de espejo para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron, o, por el otro lado, que sigamos los pasos hacia el éxito de acuerdo a los pasos que ellos dieron. Así que en la historia prácticamente son testimonios que nos ayudan a no cometer los mismos errores. Pero también el que no acepta la amonestación sobre otros. Si yo no aprendo de los errores de otros, entonces yo estoy condenado a cometer ese mismo error. Y en el peor de los casos, ya con alguna advertencia, con alguna enseñanza, podemos caer más profundamente. Vemos aquí el caso de este rey llamado Ocosías. Este fue hijo de nada menos que de Acab y de Jezabel. Pero este joven, aunque tuvo una gran oportunidad de poder ser un líder con mucha bendición de parte de Dios, él decidió tomar un camino equivocado, irse en contra de Dios en una forma totalmente rebelde. No fue por ignorancia, sino porque prácticamente estaba desechando a Dios de su vida. Y lo que le acontece aquí en esta situación es que la sentencia que Dios dijo se cumplió. Por eso, hermanos, quiero hablarles en esta hora bajo este pensamiento: si vas en contra de Dios, no te levantarás. Si vas en contra de Dios, no te levantarás. En cuanto a la historia que vemos aquí de Ocosías, como dije, él llegó a ser rey de Israel por pura gracia. Cuando sus padres, en ese caso, el rey Acab, fallece, por supuesto, él queda como candidato al reino. Sin embargo, dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, versículo 51. Los errores que él cometió fueron estos. Dice el versículo 51. Y Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de su padre y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre.
vemos aquí algo que fue realmente muy nefasto, y es que él imitó los malos pasos de sus padres. Recordemos que acá fue un rey que se casa con la más grande de todas las brujas que había en todo el imperio, llamada Jezabel. Y vemos aquí que fueron dos personas que se rebelaron contra Dios. Y entonces ellos en el tiempo de Acab, Elías, recordemos, Elías hizo una de las más grandes obras. De hecho, lo más grande que se ve en el caso de Elías es que trajo a la nación de Israel a la obediencia a Dios, porque se habían vuelto en una nación apóstata. Fue cuando hace descender fuego del cielo y el holocausto que él había puesto en el monte fue consumido, y entonces el pueblo volvió a Dios. Entonces, a pesar de esa historia, que para ese entonces Ocosías era un joven, era un adolescente, él vio todas estas cosas, él sabía que sus padres, en este caso Jezabel y Acab, se habían rebelado contra Dios y habían inducido a la nación al fracaso. Ahora vemos, él sabía también, Ocosías, que Dios había usado a Elías y la nación se volvió a Dios. Sin embargo, aunque la mayoría se volvió a Dios, este joven persistió en mantenerse en su propia posición. No quiso doblegar su alma, a pesar que habían evidencias contundentes, reales, de que Dios es Dios y que no había otro. Pero ahora vemos aquí algo muy triste en la vida de este joven. Y es que dice aquí el versículo 2 que hemos leído. Estaba Ocosías, dice, en la ventana de una sala de su casa que tenía en Samaria, y dice que cayó de esa ventana y quedó enfermo. Probablemente tuvo alguna fractura, no sé si quedó paralítico, la Biblia no nos da mayor detalle. Sin embargo, en medio de esa crisis, este joven rey, este joven líder, decide ir en contra de Dios. En lugar de pedir la ayuda de Dios, vemos aquí que él envió a consultar, dice, a Baal-Zebú, dios de Cron. Dice, si he de sanar de esta mi enfermedad. Él sabía que el único que tiene capacidad para poder sanar es Dios. Sin embargo, él se fue en contra de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos comprender, hermanos, es que algunas personas, a pesar de haber visto el poder de Dios, de conocer la palabra de Dios, de ver ciertas experiencias de fracaso en otros, no aprenden, sino que hay una rebelión en contra de Dios, porque a lo mejor están quizás hasta resentidos con Dios, lo cual no tiene ninguna justificación de resentirnos con Dios, o sencillamente, a pesar de conocer la verdad, se van en contra de Dios. Y entonces vemos aquí la rebelión de este joven llamado Ocosías. Él decide hacer lo malo, en los versículos que hemos leído en el versículo 51 y 52. No solo eso, sino que él decidió rebelarse contra la fe en Dios y trató de inducir al pueblo de Israel a rebelarse en los caminos de Jeroboam, no solamente de papá y de mamá, lo malo que hicieron, sino de que conducir al pueblo a otra rebelión contra Dios. Si ellos habían pasado de una etapa de rebelión a una etapa de obediencia, y ahora él quería que el pueblo volviera a los caminos antiguos de pecado. Entonces, es una cosa tan triste, y lo peor del caso, que a pesar de estar en una crisis, como este caso, que estaba enfermo por una caída, entonces vemos que este hombre, en lugar de buscar a Dios, buscó, dice, a Baal-Zebú, dios de Cron. El nombre Baal-Zebú significa señor de las moscas, pero también significa príncipe de los demonios. Recordamos cuando al Señor Jesucristo los fariseos vinieron y le dijeron, tú no echas los demonios por el Espíritu de Dios, sino por Belzebú. Echa fuera a los demonios. ¿A qué se estaba refiriendo? A este mismo Dios de Cron, que adoraban los filisteos. O sea, estamos hablando de el príncipe de los demonios, estamos hablando directamente a Satanás. O sea, este hombre se volvió prácticamente un satanista. Él decidió ir en contra de Dios. No solamente irse por las ramas, sino ir prácticamente a la misma, digamos, esencia del mal que es Satanás. En lugar de buscar la ayuda de Dios, busca el fracaso. Ahora, Dios, como Él todo lo sabe, lo que Él le dijo en secreto a estos enviados para llamar a pedir ayuda de Baal-Zebú,
Dios lo sabía. Entonces le dice a Elías el profeta, ve y dile al rey que no te vas a levantar de esa cama por cuanto has ido a buscar a Baal-Zebú. Ahora, Dios sabe qué son las cosas que están aconteciendo en el corazón de cada uno. Y Dios, como el único juez, determina la sentencia a una rebelión sin retroceso. Cuando Dios ve que alguien ya no tiene retroceso, entonces viene la sentencia. Y es lo que dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Ahora, quiero que veamos aquí algo muy interesante. A pesar de esa rebelión tan descarada, todavía Dios le da oportunidad a este hombre que se arrepienta. Lo mismo que pasó con Judas. El Señor sabía que Judas lo iba a entregar, pero a pesar de eso, le lavó los pies, como tratando de ayudarle a que recapacitara, mostrándole amor, misericordia. ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado misericordia? Nos ha tendido su mano. ¿Cuántas veces Dios ha sido tan bueno con cada uno de nosotros? Entonces, sin embargo, no reaccionamos para poder hacer un cambio en nuestra vida. Entonces vemos aquí algo bien interesante, y es que vemos la falta de arrepentimiento y la mala intención de Ocosías, porque Dios le dio el tiempo al no morir inmediatamente después de la sentencia. Vemos en el versículos 5 al 8 que le dijo, has de morir, pero no muere inmediatamente. O sea, que era como para que la persona se arrepintiera y dijera, no, sí, estoy cometiendo un grave error, quiero pedirle perdón a Dios. ¿Cuántos mensajes hemos oído en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos leído la palabra de Dios? ¿Cuántas lecciones hemos recibido? Sin embargo, no hacemos caso. Y el hecho de que no hayamos pasado de un punto A a un punto B, a mayor crisis, no significa que Dios está de acuerdo con eso, sino que está dando tiempo para el arrepentimiento. Pero vemos en este caso que el redarguir de la palabra y del Espíritu de Dios fue resistido por Ocosías. El Espíritu Santo siempre nos va a estar redarguyendo, nos va a estar ayudando a recapacitar, nos va a traer a luz aquellas cosas que sabemos que no están bien, y el Espíritu Santo nos trae la memoria para que nosotros nos arrepintamos y por medio de nuestros labios podamos confesar a Dios y decirle, Señor, perdóname por esto. Sin embargo, vemos aquí un rechazo. En lugar de arrepentirse, Ocosías hizo lo contrario. Entonces vemos en el versículo 9 lo que él hace prácticamente, y es que dice, luego envió a un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y aquí, él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, y el rey ha dicho, desciende. Oiga esto, esta expresión, Dios ha dicho, desciende, es un hebraísmo que prácticamente lo que le está diciendo, sométete. A partir de este momento tú vas a hacer lo que dice el rey, no lo que dice Dios. Entonces, en lugar de humillarse, pedirle perdón a Dios, él se llena de prepotencia y comienza a dar orden, en otras palabras, a Dios. Porque hay algo muy interesante. En el Antiguo Testamento, el sacerdote era un representante del pueblo ante Dios. Pero el profeta era un representante de Dios ante el pueblo. O sea, el hecho de que aquí estaba el profeta Elías era porque era un mensajero de Dios y tenía la palabra de Dios. Entonces, al rebelarse contra una autoridad delegada, se estaba rebelando prácticamente en contra de Dios. Y al decirle, desciende, le está diciendo, yo soy el rey, te vas a someter y tú no vas a tomar ninguna decisión sobre mi vida. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos la intención que tenía Ocosías era matar prácticamente al profeta de Dios. Hermanos, Dios nos habla por leer su palabra. Cuando asistimos a la iglesia, Dios nos ministra, pero ¿cuántas personas han decidido, por A o B razón, dejar de leer la palabra? Ya no quieren asistir a la iglesia. Algunos llegan al punto hasta de blasfemar, negar la palabra, no hacer caso a la voz del Espíritu Santo en lo más íntimo del corazón. Dios nos habla, sin embargo, vamos en contra de ello. Ahora, Dios no va a negociar o diluir la verdad, o se acepta o se condena. Dios no va a cambiar por ningún capricho nuestro, va a cambiar su posición, porque Él hace las cosas correctas, Él las hace justamente, y todo lo que Dios hace es bueno. Y Él no va a comprometerse. Lo que estaba tratando de Ocosías era de torcer el brazo a Dios, que decirle, no, aquí te vas a someter. O sea, estamos hablando de un acto de prepotencia muy severo. Ahora,
Esto me recuerda el caso de Alejandro el Grande cuando iba a conquistar una ciudad. Él mandaba un mensaje y él decía, ríndanse y vivirán, no se rindan y morirán. Bueno, prácticamente es lo mismo. El que se rinde a Cristo tiene victoria y el que no se rinde la pierde. Por eso que lo que estaba haciendo Ocosías no era humillarse, no era rendirse, sino al contrario, ir en contra de Dios. Ahora, porque él tenía en su mente el poder usurpar la administración, el gobierno de Dios, se estaba yendo en contra de Dios y quería inducir como rey a la nación entera a volverse en contra de Dios. O sea, esos eran los planes. Lo que hizo su padre y su madre en un tiempo, él lo quería volver a resucitar el mal que había. Ahora, esto nos recuerda, hermanos, también la tentación que vino sobre Jesús, cuando Satanás le dijo, si postrado me adorares, yo te entrego todas estas cosas, porque a mí me ha sido entregado. Satanás, ¿qué es lo que va a tratar? Es que nosotros nos rindamos. Desciende pronto, en otras palabras, ríndete a mí y yo te doy todo. Entonces, el enemigo va a tratar de que nosotros nos sometamos a él. No, al único que tenemos que someternos es a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Elías, estando en esa situación, en el versículo 11, versículo 10, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Versículo 11, volvió el rey a enviar a otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho, desciende pronto, con la misma actitud, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Una de las cosas que debemos de entender, hermanos, es que el que trata de ignorar la verdad por rebeldía se autocondena. Una persona que trate de ignorar la verdad por rebeldía se está autocondenando. Y eso es lo que vemos aquí. La palabra de Dios lo dice. La paga del pecado es muerte. Volvió, dice el rey, a enviar. O sea, había una obstinación. Era algo que él estaba empeñado en poder realmente ir en contra de Dios. Pero vemos una actitud diferente con el tercer grupo que el rey envía. Pero no fue por la actitud del rey, sino del capitán. Y dice en el versículo 13, volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subieron a aquel tercer capitán de 50, pero oiga, ve la actitud, ahora es diferente. Se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego, diferente, ¿no? Te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. Y aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50, sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Versículo 15, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Entonces vemos aquí algo interesante. Ocosías no quería arrepentirse, pero este capitán, al ver las evidencias, porque el descender fuego del cielo, estamos hablando de un juicio de Dios, en esas dos oportunidades, le estaba recordando a este mismo capitán lo que sucedió en el monte Oreb, en el monte Carmelo, donde descendió fuego cuando Elías estaba clamando al Señor para que la nación se volviera a él. Entonces ahora este capitán cambia su actitud. Vemos un hombre que él prácticamente se estaba arrepintiendo, pero Ocosías no. ¿Qué podemos aprender de esto? El arrepentimiento de otros no obtiene la absolución personal. Es decir, si alguien de la familia se arrepiente, no significa que todos los demás miembros de una familia ya están perdonados. El arrepentimiento es personal. Si alguien pide perdón, es bueno, el Señor tiene misericordia. Y aquí vemos misericordia para este capitán y sus 50.
Pero el rey Ocosías se mantenía obstinadamente en contra de Dios. Pero este hombre fue el que se arrepintió. Solo, hermanos, podemos ver aquí que solo libra a la persona que se arrepiente y se desliga de las consecuencias. Una persona que se arrepiente obtiene la victoria. Cuando una persona se somete a Dios se preserva prácticamente a sí mismo. En el momento de saber que hemos cometido un error, le decimos, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Bueno, ahí la mano, digamos, de juicio se quita. Ahora bien, cuando hay arrepentimiento, hermanos, prácticamente lo que sucede es que se establece un puente, que le dijo el ángel de Jehová, desciende entonces. Ahora las cosas son diferentes. La pregunta es, hermanos, algunos han pensado, dice, no, mi esposa o mi esposo o mis hijos o mis padres son los que están orando, son los que van a la iglesia. A mí no me va a pasar nada. No, cada quien, dice la Biblia, llevará su propia culpa, su propio pecado, su propia carga. Entonces tenemos de comprender que la relación es personal. Como alguien dijo, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Entonces la relación tiene que ser personal. La persona que se arrepiente, pues Dios se preserva a sí mismo. Pero si alguien piensa que porque alguien está pidiendo perdón, automáticamente está perdonado. No, es algo personal, muy individual. Entonces lo que vemos aquí es que la obstinación y rebeldía le hace echar a perder la oportunidad de su vida. Ocosías, a pesar de que no murió instantáneamente en el momento que Elías le dijo que iba a morir, ahora él se rebela contra Dios y pierde la oportunidad de su vida. Dice aquí la Biblia que reinó, oiga, solamente 2 años. Su liderazgo duró 2 años. Estamos hablando que muere prematuramente. No era la voluntad de Dios que muriera a esa altura de su vida. Pero por ir en contra de Dios se le acortó. Entonces vemos aquí que no se arrepintió a pesar de estar enfermo y haber oído lo que pasó a esos 2 grupos de soldados. Si él sabía lo que había pasado, que había consumido a 2 grupos de soldados, ¿por qué él todavía persiste en obstinación? ¿Por qué no se arrepintió sabiendo que Dios estaba haciendo todo eso? La muerte le llegó prematuramente, 2 años solamente reinó. Sin embargo, el rey que estaba en Jerusalén, Josafat, reinó 25 años. Algunos se preguntan, ¿por qué algunos mueren prematuramente y por qué otros no? ¿Por qué otros tienen ventaja y otros no? Todo radica si nosotros nos hemos arrepentido y volvemos a estar en comunión con Dios. Por eso que es fundamental que nosotros aprendamos de la historia algunas lecciones importantes. Y por lo menos quiero mencionarle algunas lecciones a aprender de esta historia. En primer lugar, no seguir los patrones pecaminosos de los padres, sino la palabra de Dios. Si por A o B razón, nuestros padres, nuestros abuelos, familiares, han tenido ciertos patrones que van en contra de Dios, no significa que tenemos que imitarlos. Damos gracias a Dios por nuestros padres, pero las cosas buenas hay que imitar, las cosas malas no. Nosotros tenemos que seguir los principios de la palabra de Dios. Algunos dicen, no, es que así fue mi papá, así fue mi mamá, así soy yo. No, tenemos que aprender que la regla infalible de conducta es la palabra de Dios, no lo que hacen otras personas. Y este fue un gravísimo error de Ocosías, seguir los mismos pasos de papá y de mamá. Vemos hoy en día algunos casos de hijos que han seguido, por ejemplo, los malos negocios que han hecho los padres. Algunos padres han sido traficantes de drogas, otros han tenido, por ejemplo, negocios de moteles, ¿no?, de bares y todo ese tipo de cosas, o aquí hasta narcotráfico, saber qué cosa. Y los hijos, sí, ¿qué pasa con ellos? Muchos de ellos han muerto prematuramente, otros están en las cárceles, otros están, hermanos, en graves consecuencias. ¿Por qué? Por seguir ciertos patrones. Además de otra lección importante a aprender, es que los problemas en la vida nos ayudan a reflexionar, pero cuando no se atiende a la enseñanza, fracasará. Dice que cayó de la ventana, era como para que él pudiera reflexionar. Bueno, mejor me vuelvo a Dios. Quiero contarles esto, hermano. Hace algunos años, hace muchos años atrás, voy a un hospital a ver a una joven que había tenido una triple fractura en su pierna. Cuando llego,
me dice así, solamente al abrir la puerta, ya sé, pastor, no me diga nada. Yo no había dicho nada. Entonces ¿qué? Dijo, ¿qué pasó? Y entonces me dijo, mire, pastor, yo estaba resentida con Dios. Venía sobre el Paseo General Escalón, iba a hacer una prueba del puro, aquí en las lomas aquí del volcán. Entonces estamos hablando de un pacto satánico. Entonces por resentimiento y por despecho y tantas cosas, pero dice que cuando venía un vehículo se pasó el alto y entonces chocó. Ella llevaba la vía libre, pero ella dijo, ahora entiendo que Dios permitió que me fracturara para no cometer este gravísimo error, que iba a hacer prácticamente un pacto con Satanás. Hermanos, y en este caso vemos que Ocosías se cae de la ventana. Era como para hacerlo reflexionar. Pregunto, ¿hay alguna crisis, algún problema que ha venido, que es como una voz de Dios, como que Dios está tocando nuestro corazón? Dice, mira hijo, detente, reflexiona, es el momento de oír. Presta atención a lo que está pasando. Hay que preguntarnos por qué Dios ha permitido esto, cuál es el mensaje detrás de esto. Pero él, en lugar de buscar a Dios, buscó ¿a quién? Al príncipe de los demonios, a Satanás mismo. Entonces fue grave, gravísimo. No solo eso, sino que otra lección importante aprender es que el pecar deliberadamente por ofender a Dios al involucrarse directamente con Satanás es la mayor expresión de soberbia. O sea que este hombre, a pesar que estaba fracturado, estaba, hermano, dañado, pero su soberbia se incrementaba más y más, más y más. Qué triste es eso. Entonces estamos hablando de una persona que su ego estaba tan inflado que no estaba dispuesto a renunciar. Además de eso, otra lección importante es que el conocimiento que él aprendió de niño sobre Dios es neutralizado cuando se crea la mentira. ¿Cuántos jóvenes, fíjense bien, que están hoy en día en las pandillas? Algunos de ellos, a mí me da tristeza cuando veo en los periódicos los nombres. Algunos nombres son bíblicos. Sí, algunos de ellos han estado en escuela dominical. Entonces, cuando entran en este grupo, ¿qué es lo que está pasando? Como es lo que le sucedió a Ocosías. Él aprendió la verdad cuando era un niño. Él era testigo cuando cayó fuego del cielo en el monte, cuando Elías estaba clamando al Señor y el pueblo entero volvió a Dios. Sin embargo, cuando él siguió creyendo la mentira, lo que se sembró, es lo que dijo Jesús, que las aves del cielo roban la semilla que fue sembrada. ¿Por qué? Por ser rebelde, es decir, no permitir que la verdad llegue a lo más profundo del corazón. Otra verdad importante que podemos aprender de esta lección, de esta historia, es el que desaprovecha la oportunidad de arrepentirse, destruye su propio salvavidas. Era el momento, en el momento que cae de la ventana, era como el momento para volverse a Dios, pero no. Destruye su última oportunidad. El arrepentimiento tiene que ser personal para que sea librado del mal. El hecho de que uno de sus capitanes se arrepintió no significa que él iba a ser absuelto de culpa. Así que yo he oído a algunas personas que dicen, no, mi mujer es la que va a la iglesia, dice, y por ella voy a alcanzar bendición. Bueno, es cierto, hay bendición, pero no significa que hay absolución de culpa. Dios da tiempo para que la persona se arrepienta. Otra lección importante es el que está con la verdad, como el caso de Elías, goza del respaldo de Dios. Entonces el ángel de Jehová le dijo a Elías, desciende con él, porque yo estaré contigo. No temamos. Si alguien está en el lugar de trabajo, está haciendo algo completamente dañino, negativo, dentro del seno de la familia, alguien está haciendo algo que es totalmente fuera de la voluntad de Dios. Pero si usted no lo está haciendo, usted es preservado. No temas, porque algunos están temiendo que, claro, habrá dolor por las consecuencias colaterales, pero no será sentenciado por lo que otras personas están haciendo. Así que esto es importante de comprender, que el hecho de que en este país, en muchas personas y en el mundo entero, están cayendo en graves errores, no significa que el juicio va a caer también sobre todos. El único soberano que vemos aquí en la palabra y en la vida es Dios. Y lo que Él dice se cumple. Entonces Elías descendió y fue donde estaba el rey.
Y ahora dice aquí la Escritura, y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebú, dios de Crom, no hay Dios en Israel para consultar la palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra que Jehová había hablado por Elías. Lo que Dios dice se cumple. Dios no va a negociar la verdad por ninguna persona. Lo mejor es que podamos nosotros volvernos a Dios. Así que no es prudente ir en contra de Dios. Si usted sabe de alguien, como el caso de Ocosías, que va en contra de las cosas de Dios, clamemos para que Dios le permita que el Espíritu Santo lo redarguya una y otra vez, que le dé tiempo. Pero podemos, hermanos, con la ayuda del Señor, ver personas que retornan a los pies de Cristo. No nos cansemos. No nos cansemos. Dios es paciente, Dios es misericordioso. Dios da la oportunidad de rectificar, pero no hay que endurecer el corazón por la soberbia. Si algo nos está dañando nuestra vida es la pura prepotencia. Por eso debemos de soltarla, porque entonces dañamos nuestra única oportunidad. Si usted sabe de alguien que está caminando de esta manera, a pesar de saber lo que dice la Biblia, y no le importa lo que está haciendo, entonces clame y diga, Señor, guárdalo, presérvalo, dale oportunidad. He visto muchas personas que han sido bendecidas porque al final rectificaron. Pero esta historia nos habla de lo contrario, de uno que no rectificó a pesar de habérsele dado la oportunidad. Lo mismo pasó con Judas. Dios le dio la oportunidad, no rectificó. Sin embargo, Pedro aprovechó la oportunidad y él sí pudo rectificar. Así que Dios es bueno, hermanos. Así que no temamos, con la ayuda del Señor saldremos adelante. Buen pastor, venimos delante de ti, Señor. Te pedimos en esta hora que nos ayudes, Señor, a poder entender el mensaje que tú tienes para cada uno. Tú sabes, Señor, las condiciones en las cuales cada uno está pasando. Tú sabes, Señor, las dificultades. Quizás en algunos casos, Señor, algunos están preocupados porque un ser querido, Señor, o un amigo está yendo en contra de ti, a pesar de conocer lo que dice tu palabra. Señor, te pedimos en este momento por aquellos como Ocosías, Señor, que se han rebelado, no quieren atender, a pesar que tú les has hablado a través de una crisis, no han querido rectificar. Padre, para la gloria preciosa de tu nombre, en el nombre de Jesús, pedimos que ellos abran sus oídos espirituales, que se humillen delante de ti. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, pedimos, Señor, que les concedas arrepentimiento. Tú eres bueno, Señor. Tú perdonas todos los pecados. Pero cuando alguien se rebela deliberadamente, se está quitando la oportunidad de poder recibir de ti el perdón, la misericordia. Señor, te pedimos que tú bendigas, Señor, a este país. Muchos, Señor, han conocido, la mayoría, hemos escuchado la palabra, la Biblia, en la mayoría de las casas está la Biblia. Sin embargo, algunos se han ido por el satanismo, se han rebelado en contra de ti. Muchos jóvenes, muchos niños están entrando en esto. Por lo tanto, Señor, te pedimos que tengas misericordia de ellos. Y el ir en contra de ti es perder nuestra oportunidad. Por lo tanto, Señor, te pedimos que concedas a cada uno el arrepentimiento, Señor, y aquella rebeldía, Señor, sea arrancada, Señor, y que no permita, Señor, que ninguno de nuestros seres queridos se pierda. Señor, clamamos por nuestros hijos, clamamos, Señor, por el cónyuge, clamamos, Señor, por cada miembro de la familia extendida, en el nombre precioso de Cristo. Te pedimos por los amigos, Señor, te pedimos por todos aquellos conocidos. Y tú sabes que algunos, Señor, oyeron la palabra, sin embargo, están en contra de ti. Es peligroso, es peligroso. Señor, te pedimos que les ayudes, Señor. Colegas, compañeros, Señor, que ahora el enemigo los ha engañado, te pedimos que les conceda, Señor, el arrepentimiento. Gracias, gracias, Señor. En el bello, maravilloso nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén.